Me llamo Santiago Wright, tengo 30 años, y mi vida en Portland, Oregón, se siente como un bucle interminable y asfixiante. Alquilo un cuartito diminuto en las afueras de la ciudad, donde las paredes están húmedas y llenas de moho, y el ruido constante de la autopista resuena toda la noche. Estoy soltero, sin novia, sin planes a largo plazo. Vivo al día, tratando de no pensar demasiado en el futuro, porque si lo hago, siento que me voy a quebrar por dentro. Cada mañana, cuando me despierto, me miro al espejo y me digo, solo por hoy. Mañana será diferente. Pero el mañana llega y todo sigue igual. Aún así, fuerzo una sonrisa y lo acepto. Mi vida gira en torno a 3 trabajos, como 3 nudos que se aprietan cada vez más alrededor de mi tiempo. Durante el día trabajo como cajero en una pequeña tienda de conveniencia llamada Quick Mart, donde la mayoría de los clientes son hombres borrachos o madres estresadas con niños gritando. Escaneo tarjetas, cobro productos, sonrío con educación y trato de ignorar el olor rancio a cigarro que lo impregna todo. Digo gracias, pero por dentro pienso en el cansancio que se acumula sin descanso. Por las tardes reparto comida para una aplicación llamada Fast Eats. Recorro las calles mojadas por la lluvia ligera en mi bicicleta eléctrica, con bolsas de comida caliente a la espalda, rezando en silencio para no llegar tarde. Cada retraso significa una penalización, y una penalización significa que mi cena será un sándwich barato en lugar de algo decente. De noche trabajo como guardia de seguridad en un almacén abandonado. Me siento en una caseta oscura, mirando monitores de cámaras, luchando por no quedarme dormido mientras mi cuerpo me suplica descanso. Rara vez duermo 8 horas completas, lo normal son 4 o 5. Me despierto con los ojos rojos y el cuerpo dolorido, como si me hubieran golpeado. Aún así, trato de verme alegre, al menos por fuera. Me repito que esto es temporal, que las cosas mejorarán, que encontraré un trabajo mejor, quizá en una oficina, con horarios normales, y que por fin podré vivir en lugar de solo sobrevivir. Mis comidas suelen ser cosas baratas, sándwiches de queso a la plancha o hot dogs. No me quejo. Sé que soy más afortunado que mucha gente. Y cada mes aparto $2,000 de lo que gano. Dinero que junto con esfuerzo, centavo a centavo, para enviarlo a mis padres en Idaho. Mis padres son todo lo que he tenido desde niño. Crecí en una granja pobre en el Idaho rural, donde la tierra era seca y las cosechas fallidas eran algo normal. Mi padre, Dylan Wright, es un hombre autoritario que valora el dinero por encima de todo. Me enseñó que un hombre debe ser fuerte, ganar dinero y no quejarse nunca. El dinero es lo único en lo que puedes confiar, hijo, solía decir con su voz áspera, gastada por demasiados cigarrillos. Mi madre, Scarlett Wright, es una ama de casa sumisa que siempre vivió a la sombra de mi padre. Cocinaba, limpiaba y rara vez alzaba la voz. Los amo como un hijo debe amar a sus padres. Pero ese amor no siempre es correspondido. Envío dinero cada mes, viéndolo como mi deber, mi forma de pagarles por haberme criado. A cambio, casi nunca recibo verdadero interés o cariño. Una llamada breve en mi cumpleaños o un mensaje cuando necesitan más dinero. No los culpo. Simplemente acepto que así funciona mi familia. Aquel día era frío y lluvioso, la típica lluvia persistente de Portland que cala hasta los huesos. Estaba repartiendo para Fast Eats. Mi bicicleta se deslizaba por calles resbaladizas, la comida aún caliente, pero enfriándose rápido con el viento. El temporizador de la aplicación corría. Me quedaban 10 minutos para entregar una hamburguesa a 3 cuadras de distancia. El corazón me latía con fuerza, pensando en la penalización si llegaba tarde. Tienes que apurarte, Santiago, o no lo lograrás, me dije, pedaleando más fuerte. Entonces lo vi. Un anciano sin hogar, encogido en la acera bajo un árbol que goteaba agua. Su cuerpo era delgado y temblaba como la última hoja del otoño. Piel pálida, mirada perdida. La ropa rota y empapada. Parecía completamente exhausto, como si estuviera a punto de rendirse. La gente pasaba de largo. Una joven mirando el teléfono, un hombre de mediana edad arrastrando una maleta, un grupo de adolescentes riendo. Nadie se detenía. Fingían no verlo, o quizá estaban demasiado ocupados con sus propias vidas. Pasé de largo, pero la imagen me persiguió. Me detuve unos metros más adelante, con el corazón acelerado.
No tienes tiempo, Santiago, pensé. Si paras, te van a penalizar y el dinero de este mes ya está justo. Miré el temporizador. 8 minutos. Entonces otra voz habló dentro de mí. La voz de la conciencia, o tal vez los recuerdos de las noches frías de mi infancia en Idaho, viendo a mis padres luchar contra la pobreza. No podía dejarlo ahí. Tras un momento de duda, con las manos temblando, decidí detenerme. Corrí hacia el anciano y me arrodillé en la acera mojada. «Señor, ¿se encuentra bien?», pregunté, con la voz cargada de preocupación. No respondió de inmediato. Solo temblaba, parpadeando lentamente. Le toqué el hombro y sentí lo delgado y helado que estaba. Intentó decir algo, pero las palabras salieron torpes, confusas, como si su mente estuviera perdida en otro lugar. No podía ponerse de pie. Sus extremidades estaban demasiado débiles. Y entendí que no podía valerse por sí mismo. El corazón se me encogió. Podía morir allí si nadie lo ayudaba. Sin pensarlo más, saqué el teléfono y llamé al 911. «Hola, necesito una ambulancia de inmediato. Hay un anciano sin hogar tirado en la calle. Se ve muy débil. Estamos en la esquina de Quinta y Oak, en Portland». Mi voz temblaba, pero intenté mantener la calma. Mientras esperábamos, me quité la chamarra, la única que tenía para el frío, y se la puse encima. La lluvia me empapó la espalda, pero no me importó. Mi aplicación vibró. Pedido retrasado. Sabía que me multarían, probablemente $50, pero en ese momento no importaba. La ambulancia llegó unos minutos después, la sirena cortando la lluvia. Los paramédicos bajaron y lo revisaron rápidamente. «Desnutrición severa, posible hipotermia», dijo uno. Lo subieron a una camilla y decidí seguirlos. Fui detrás en mi bicicleta, llamé a mi jefe para pedir permiso por una emergencia y me dirigí al hospital. En el hospital, el ambiente era caótico, con máquinas pitando y olor a desinfectante. El médico lo examinó y los resultados me dejaron helado. Desnutrición severa, salud muy deteriorada y signos de deterioro cognitivo. Habló con un tono profesional y distante. El anciano no tenía identificación ni datos de familiares. El hospital solo cubriría lo mínimo para estabilizarlo. Yo quedé registrado como contacto temporal. Firmé papeles y pagué lo que no cubrían: medicamentos extra, ropa limpia, artículos básicos. El dinero de mi cartera desapareció rápido, pero no lo pensé demasiado. Si yo no daba un paso al frente, nadie más lo haría. En los días siguientes, entre turnos, me hice tiempo para visitarlo. Temprano, antes de ir a Quick Mart, le llevaba sopa caliente. Por las tardes, después de repartir, corría al hospital para ayudar a las enfermeras a asearlo. Poco a poco se fue mostrando más consciente, pero cuando le preguntaban quién era, solo negaba con la cabeza. No recordaba su nombre, su dirección ni a nadie. Su memoria estaba llena de huecos, como un rompecabezas desparramado por el viento. El diagnóstico oficial fue Alzheimer. No podía cuidarse solo ni ser dado de alta sin compañía. Dijeron que avisarían a servicios sociales para buscarle un lugar. Asentí, pero el pecho me pesaba. Conocía esos sitios, saturados, fríos, donde la gente es almacenada sin verdadero cuidado. Con su condición, estaría perdido y asustado. Salí al pasillo del hospital, me senté en una silla de plástico fría y pensé largo rato. Afuera seguía lloviendo. ¿Podía realmente darle la espalda? ¿O este era el momento en que mi vida cambiaría de una forma que jamás imaginé? El anciano, con sus ojos nublados y su cuerpo frágil, se instaló en mi mente desde aquel día lluvioso. No sabía quién era, pero verlo solo en esa cama de hospital me partía el alma. Si servicios sociales se lo llevaban, acabaría en un asilo abarrotado. ¿Qué sería de él con Alzheimer? Vagando por pasillos desconocidos, llamando recuerdos que ya no existían. No podía permitirlo. Pero llevarlo a casa, yo tenía 30 años, 3 trabajos, un cuarto diminuto y la carga de enviar dinero a mis padres. Era una locura. ¿O era lo único correcto? Durante días, esa idea no me dejó en paz. En Quick Mart, casi me equivocaba al dar cambio. Repartiendo comida,
El viento frío me golpeaba la cara mientras la imagen del anciano en la acera volvía una y otra vez. De noche, frente a los monitores, veía su rostro en las sombras. No puedes cuidar a nadie, Santiago. Apenas puedes contigo mismo, me decía. Pero otra voz surgía, quizá la compasión o la soledad enterrada durante años. Vivía solo desde hacía demasiado tiempo. Ese cuarto era tan frío como una tumba. Tal vez traerlo a casa le daría algo de calor a mi vida. O quizá lo destruiría todo. Pasé noches en vela, sopesando dinero, tiempo y responsabilidad. ¿Y si empeoraba? ¿Y si no podía con ello? Pero abandonarlo, no. Eso no. Tras 4 días de lucha interna, tomé la decisión. Con el corazón retumbando, regresé al hospital una tarde después de repartir. Busqué al médico. Quiero llevármelo a casa. Yo me haré cargo, dije, con la voz temblorosa. El médico me miró con duda. ¿Estás seguro? Esto no es un juego. Necesita cuidados constantes y tendrá que firmar responsabilidad temporal. Asentí, lleno de incertidumbre. Me entregaron un montón de formularios, compromisos voluntarios, advertencias legales sobre el Alzheimer. Las manos me temblaban mientras firmaba. Esta es tu decisión, pensé. Y no hay vuelta atrás. Cuando terminamos, una enfermera me llevó a su habitación. Estaba sentado en la cama, mirando por la ventana sin expresión. Señor, me lo voy a llevar a mi casa, le dije con suavidad. No reaccionó mucho, solo asintió vagamente. Me sentí pesado, pero también aliviado, como si me quitaran un peso invisible de encima. El día del alta amaneció gris, con lluvia ligera persistente. Pedí salir antes de mi turno en Quickmart, diciendo que era una emergencia familiar. Mi jefe refunfuñó. Esta es la última vez, Santiago. Estás pidiendo demasiados permisos. Asentí, preocupado por el descuento, pero sin arrepentirme. Llegué al hospital en autobús, con una bolsa de ropa limpia y algunos bocadillos. La enfermera lo ayudó a vestirse y lo saqué en silla de ruedas. Caminaba despacio, apoyándose en mi brazo. Con cuidado, señor, le dije en voz baja. Tomamos un taxi, un lujo que casi nunca me permitía, y fuimos a mi pequeño cuarto en las afueras de Portland. El lugar, con sus paredes húmedas y muebles viejos, se sintió aún más pequeño. Abrí la puerta, el olor a encierro me golpeó y el corazón me latía fuerte. Este es mi hogar. No es lujoso, pero es cálido, le dije. Limpié de inmediato, moví la mesa y las sillas y puse un colchón viejo en el suelo para él. Puede dormir aquí por ahora. Luego compraré una cama, dije, aunque no tenía idea de con qué dinero. Se sentó, mirando alrededor con ojos perdidos. Los primeros días fueron un infierno. Estaba muy débil, se movía como un fantasma, aferrándose a las paredes para dar unos pasos. Antes de irme a trabajar, lo ayudaba a bañarse con agua tibia y jabón barato, como un hijo cuidando a su padre anciano. Le preparaba sopa de pollo y, como sus manos temblaban demasiado, le daba de comer con cuchara. Cada tos me apretaba el pecho. Entre turnos, vivía preocupado. ¿Estaría bien? ¿Recordaría cómo usar el baño? Llamaba a casa y oía murmullos vagos, entonces suspiraba aliviado. Por la noche, agotado, me sentaba con él y le hablaba de mi día para que no se sintiera solo. Con el tiempo, tras unas 2 semanas, su salud mejoró de forma casi milagrosa. Caminaba mejor, comía con ganas. Pan, huevos, verduras baratas. Una vez susurró gracias y sentí un calor extraño en el pecho. Pero su memoria no mejoró nada. No recordaba su nombre ni su pasado. Una noche le pregunté quién era. Negó con la cabeza. No lo sé. No recuerdo nada. Se me hundió el corazón. Era como un libro sin páginas. Intenté investigar, llamé a refugios, publiqué avisos, volví al hospital. Nada. Quizá llevaba meses o años vagando. Sin opciones, se quedó conmigo. Mi vida empezó a cambiar. El cuarto ya no era tan frío. Por las mañanas le decía que se cuidara mientras yo trabajaba. Al principio me iba con el corazón en la boca, pero poco a poco vi que podía hacer pequeñas cosas.
barrer, lavar platos, doblar ropa. Cuando regresaba de noche, a veces encontraba todo más ordenado y el olor de comida sencilla. Cocinaba para los dos y comíamos juntos en silencio, un silencio que ya no dolía. A veces confundía nombres o se olvidaba de apagar la estufa. Me llamo Santiago, le recordaba con suavidad. Era siempre amable. Una noche, cansado tras un turno largo, me preparó té caliente y lo dejó junto a la cama. «Bebe esto. Trabajaste mucho hoy», me dijo. Sentí algo que no había sentido en años. Alguien me esperaba. Alguien cuidaba de mí sin pedir nada. Pero la realidad no tardó en alcanzarme. Los gastos subieron, medicinas, comida mejor, artículos básicos. Mi ingreso seguía igual. Conté cada centavo, dejé el café, compré lo más barato y, lo peor, tuve que reducir el dinero que enviaba a mis padres. El primer mes mandé $1,500, 3 días tarde. Esa noche llamó mi padre. «¿Por qué mandaste tan poco? ¿Qué demonios estás haciendo?» Intenté explicarme. Dijo que le mentía. Luego llamó mi madre, cansada, pidiendo que me esforzara más. El peso se me vino encima. Las llamadas se hicieron frecuentes. El segundo mes envié $1,000. El tercero, 800. Cada transferencia dolía. Dormía poco, trabajaba en automático, atrapado entre el deber y la compasión. Mis padres tenían su granja, tenían a mi hermano Kevin, que tenía 25 años, desempleado y cómodo. El anciano solo me tenía a mí. Tras muchas noches sin dormir, decidí ir a Idaho y hablar cara a cara. Pedí 3 días libres, alquilé un auto barato y conduje durante 8 horas bajo la lluvia. Al llegar, vi a Kevin fumando en el porche, igual de desinteresado. Dentro, mis padres apenas reaccionaron. La primera pregunta fue por el dinero. Me senté con ellos y conté todo. El anciano, el hospital, traerlo a casa. Les dije que tendría que dejar de enviar dinero por un tiempo. Mi padre golpeó la mesa. Me llamó idiota. Mi madre me acusó de ingrato. Kevin se burló. Entonces mi padre dijo, con voz helada: «Si sigues ayudando a ese viejo, desde hoy ya no tengo un hijo como tú. Elige». Nadie habló más. Yo guardé silencio. Sabía que algunas líneas, una vez cruzadas, no permiten regresar. Cuando los corazones ya estaban cerrados, ¿de qué servían las palabras? Me levanté, con las piernas pesadas como plomo, y salí de la casa en silencio. Kevin se burló a mis espaldas. Mamá sollozaba en voz baja. Papá se dio la vuelta. Afuera empezó a llover y el agua empapó mi ropa. Conduje de regreso a Portland cargando un peso y un dolor que no podía compartir con nadie. La carretera se extendía sin fin y por primera vez me pregunté, ¿qué es una familia si no es un lugar al que regresar? Apreté el volante con fuerza, los ojos fijos en la autopista completamente oscura. Los faros apenas dibujaban líneas de luz sobre el asfalto mojado. La lluvia golpeaba el parabrisas como un tambor implacable dentro de mi cabeza. Al principio, mi mente estaba en blanco, un vacío infinito. Pero poco a poco los recuerdos antiguos comenzaron a volver, arrastrándome contra la corriente del tiempo y apretándome el corazón en oleadas. Desde muy pequeño tuve que arreglármela solo. Aquellos veranos en Idaho, cuando tenía 8 años, me despertaba al amanecer para alimentar a las gallinas y ayudar con la cosecha del huerto. Mientras tanto, Kevin, mi hermano 5 años menor, solo salía en bicicleta por el vecindario con sus amigos, y nadie le exigía volver a casa a tiempo. «Tú eres el mayor. Tienes que ayudar a tus padres», decía papá con voz dura. No tenía permitido pedir nada. Ni juguetes nuevos, ni golosinas, nada. Cada vez que abría la boca, mamá negaba con la cabeza y, con voz débil, decía: «Déjaselo a tu hermano. Todavía es pequeño». Siempre tenía que ceder. Siempre poner a Kevin primero. Como en mi cumpleaños número 10, soñaba con una bicicleta vieja para ir a la escuela, pero papá dijo que no había dinero. A la semana siguiente, Kevin recibió una pelota nueva porque se sentía triste. Me tragué las lágrimas, repitiéndome que debía ser fuerte, que tenía que ser el pilar. Pero en el fondo sentía la injusticia como una herida ardiente que nunca sanaba.
En la escuela era igual. Siempre me esforzaba por sacar buenas notas para que mis padres se sintieran orgullosos, pero lo daban por hecho. Claro que puedes hacerlo, dijo papá cuando llevé un boletín lleno de sobresalientes, con el mismo tono con el que se comenta el clima. Ni elogios ni recompensas. En cambio, cuando Kevin sacaba malas notas o no hacía la tarea, siempre encontraban excusas. Todavía es joven, no lo presiones tanto, decía mamá, acariciándole la cabeza, mientras yo me quedaba en un rincón estudiando solo hasta tarde. Antes que otros niños, tuve que empezar a trabajar para ayudar a la familia. A los 13 años ya trabajaba en la granja de los vecinos, cortando césped, recogiendo fruta y trabajando en invernaderos sofocantes, con la espalda dolorida. Todo el dinero que ganaba se lo entregaba a papá, quedándome solo con unos pocos dólares para útiles escolares. Mientras tanto, Kevin podía concentrarse en sí mismo, deportes, amigos, protegido como un niño noble en una familia pobre. Tu hermano necesita tiempo para madurar, decía mamá a la defensiva. Yo no envidiaba a Kevin. Solo me preguntaba por qué su madurez era algo que se podía esperar, mientras que la mía era una obligación. Cada vez que cometía un error, romper un plato o olvidar alimentar a las gallinas, me convertía de inmediato en el ejemplo negativo. Ya estás grande y sigues siendo tan torpe, gritaba papá, con el rostro rojo de rabia. Mira a tu hermano. Con Kevin era distinto. Cuando se equivocaba, solo le recordaban con suavidad. Ten más cuidado la próxima vez, ¿sí? Esas pequeñas diferencias se repetían día tras día, acumulándose como gotas de agua que llenan un vaso en silencio. Reconocí la injusticia desde muy temprano, pero nunca me atreví a decir nada. Tenía miedo de que me llamaran egoísta, de que me vieran como el hijo problemático, de que una sola palabra de protesta fuera suficiente para romper a la familia. Cuando crecí y dejé Idaho para trabajar lejos, en Portland, mi papel en la familia se redujo casi por completo a ser quien enviaba dinero todos los meses. Recuerdo el día que me fui. Una maleta vieja con poca ropa. Papá solo me dio una palmada en el hombro. Trabaja duro y manda dinero a casa. Ni palabras de buena suerte ni un abrazo de despedida. Mamá lloró, pero se secó las lágrimas rápido. Acuérdate de mandar el dinero temprano, hijo. Desde entonces, mi vida se convirtió en un bucle. Trabajar, ahorrar, transferir. $2,000 cada mes, como un impuesto sin nombre. Y yo sabía perfectamente que ese dinero no era solo para los gastos de mis padres. Más de una vez, apenas unos días después de enviar el dinero, Kevin publicaba en redes sociales, en Facebook o Instagram, presumiendo cosas nuevas, ropa de moda, el teléfono más reciente o fotos en bares con amigos. Relajación de fin de semana, escribía, mientras yo me partía la espalda trabajando en 3 empleos en Portland. Nunca pregunté directamente, por miedo a tensar la situación, pero lo entendía. Mis padres se habían acostumbrado a usar mi dinero para cubrir a mi hermano, sus errores, su pereza, sus fiestas interminables. Tu hermano está pasando por un momento difícil, decía mamá por teléfono, con una voz plana, como un discurso ensayado. Ayúdalo un poco más. Está bien. Eso se repitió durante años, hasta que entendí que nunca me habían visto como un hijo que necesitara cuidado, sino solo como un recurso financiero. Recuerdo una Navidad en la que llamé emocionado para contarles de mi trabajo, pero papá me interrumpió. ¿Por qué aún no he visto el dinero de este mes? No preguntó qué estaba comiendo, cómo dormía, si estaba cansado. Yo era un cajero automático con piernas, nada más. Este incidente, cuando confesé lo del anciano, no fue la primera vez que me ignoraron. Solo fue la gota que derramó el vaso, la primera vez que ya no tuve fuerzas para seguir aguantando. En la carretera, esos recuerdos me hicieron temblar. Reduje la velocidad, las lágrimas corrían y me las limpiaba a toda prisa con la manga. ¿En qué fallé? ¿Por qué me trataban así? Me preguntaba, con el corazón lleno de dolor. La lluvia caía con más fuerza, la visibilidad se nubló y estuve a punto de perder el control del volante. Me orillé y me quedé allí jadeando, sintiendo que el mundo entero se venía abajo. Cuando el coche se acercó a Portland, el vacío y el agotamiento dentro de mí se volvieron más intensos. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, pero no traían calor alguno. Estaba drenado, el cuerpo adolorido tras 8 horas de manejo,
el espíritu destrozado por aquellas palabras crueles. Cuando por fin llegué a mi pequeño cuarto rentado, estacioné con torpeza, abrí la puerta y entré, exhausto física y emocionalmente. La puerta chirrió y en lugar del olor rancio habitual, el aroma de comida llenó el aire, sopa caliente de frijoles enlatados. Desde la cocina vi al anciano cocinando con dedicación, sus movimientos lentos pero cuidadosos. Revolvía la olla, las manos le temblaban un poco, pero su mirada estaba concentrada. En la mesa había platos sencillos ya servidos, pan, sopa de frijoles y una manzana cortada. El cuarto estaba más ordenado que cuando me fui, el suelo limpio, las cosas acomodadas con cuidado. Me quedé inmóvil un momento, con los pies clavados al suelo. Después de un día entero siendo rechazado por mi propia familia de sangre, quien me esperaba en casa era un extraño sin ningún lazo conmigo. Él levantó la vista, me vio y sonrió vagamente. «Ya regresaste. Come mientras está caliente. Fría no sabe bien». Su voz estaba llena de una calidez que nunca había recibido de mis padres. En ese instante sentí que aquella casa pequeña y apretada me daba una paz mayor que cualquier otro lugar. Las lágrimas rodaron, pero esta vez eran de alivio. Me senté a la mesa, comí en silencio y, por primera vez, pensé que tal vez la familia no tiene que ver con la sangre, sino con las personas que eligen quedarse a tu lado. Después de ese viaje tan estresante, volví a la rutina de trabajo, pero nada se sentía igual. Las palabras duras de mis padres me perseguían como cuchillos clavados en el corazón. Intenté olvidarlo arrojándome al trabajo, pero la presión económica y las heridas emocionales empezaron a desgastar mi salud de forma evidente. Al principio fue solo cansancio prolongado. Tras el viaje de 8 horas de regreso a Portland, llegué a casa completamente drenado, con la mente dando vueltas. Pensé que una noche de descanso lo arreglaría, pero no fue así. En los días siguientes seguí levantándome temprano para mi turno en Quick Mart, pasando productos con las manos temblorosas y la vista borrosa por la falta de sueño. Por las tardes, repartiendo comida, pedaleaba bajo una lluvia ligera, con el viento frío golpeándome la cara, y los mareos empezaron a aparecer. Por las noches, en el turno de seguridad, sentado en la caseta oscura, tenía que sostenerme la barbilla para no quedarme dormido. Los gastos del anciano, medicinas, comida más nutritiva, me obligaron a recortar todo. Nada de café por la mañana, nada de botanas, incluso reduje mis propias porciones. Cada mes mi cartera estaba más vacía y ese peso se sentía como una roca sobre el pecho. Me repetía que debía ser fuerte, seguir adelante, pero mi cuerpo no obedecía. Las presiones se acumulaban, la preocupación por el anciano, los problemas de dinero y el dolor causado por mi propia familia. Empecé con una tos leve, pero luego se volvió constante, con ataques que me dejaban el pecho ardiendo. Después, una fiebre alta llegó de repente, como una tormenta. Una mañana desperté ardiendo, con la cabeza pesada y una tos incontrolable. Intenté incorporarme, pero las piernas no me respondían. «Señor, no me siento bien», susurré. El anciano entró desde la sala, moviéndose despacio, pero con los ojos llenos de preocupación. «Quédate quieto», dijo, con voz áspera pero amable. Los días siguientes fueron un infierno. Quedé en cama. La fiebre subía hasta 39 grados centígrados, 102 grados Fahrenheit, y la tos constante me dejaba exhausto. Algunos días ni siquiera podía levantarme para ir a trabajar y tenía que llamar para avisar que no iría, con el corazón encogido por el descuento en el sueldo. Mi jefe en Quick Mart refunfuñaba. «Si faltas una vez más, te despido definitivamente». Pero no podía evitarlo. Mi cuerpo me había traicionado. Durante esos días, el anciano me cuidó a su manera lenta pero sorprendentemente atenta. No era rápido ni ágil, y su memoria iba y venía, pero su preocupación era como un arroyo fresco que calmaba el dolor. Por suerte había comprado comida antes, así que no tuvo que salir solo. Preparaba sopas sencillas, verduras guisadas con un poco de carne o pescado enlatado barato, todo bien sazonado. Cada mañana trajinaba en la pequeña cocina, las manos temblorosas mientras revolvía la olla, el olor de la sopa llenando el cuarto. «Intenta comer para que mejores», decía, llevando el plato hasta mi cama y dándome cucharadas. Yo bebía cada sorbo, sintiendo el calor bajar por la garganta. Se sentaba al borde de la cama,
observándome de cerca, como si temiera perderse algo. ¿Ya tomaste tu medicina?, preguntaba, luego fruncía el ceño. Déjame revisar otra vez. Caminaba hasta el viejo despertador, lo ajustaba de nuevo, aunque yo sabía que ya lo había hecho hacía unos minutos. Abría y cerraba el botiquín una y otra vez. ¿Ya la tomaste?, murmuraba. Mejor reviso bien. A veces olvidaba que ya me la había dado y volvía a la cocina a recalentar más sopa. Otras veces se quedaba de pie en medio del cuarto, mirando alrededor como si buscara algo, y luego se agachaba a acomodar una cobija que ya estaba bien puesta. Limpiaba cada rincón del piso, rellenaba mi vaso de agua, colocaba todo en su lugar, despacio pero con cuidado. Repetía las mismas tareas una y otra vez, como si detenerse hiciera que olvidara que estaba cuidando a alguien. Al verlo así, de pronto lo entendí. No recordaba quién era, pero todavía recordaba cómo cuidar a los demás. No por la memoria, sino por hábitos grabados profundamente en su cuerpo. Me quedé allí con la garganta apretada por la emoción. Gracias, susurré. Él se giró, me miró un momento con ojos amables pero vagos. Sonrió y asintió. Descansa. Yo también descansaré un poco. No dijo quién era yo, pero se quedó. Mientras estaba enfermo, en medio de delirios por la fiebre, le escribí a mis padres con las manos temblorosas. Estoy muy enfermo. Tengo fiebre alta y una tos fuerte. Me siento muy mal. Lo envié esperando una llamada, unas palabras de ánimo, aunque fuera la intención de venir a verme. Pero no pasó nada. El mensaje quedó ahí, leído o ignorado. El primer día revisé el teléfono constantemente, el corazón acelerado cada vez que la pantalla se encendía. Nada. El segundo día, el mismo silencio. Con el paso de los días entendí que ni siquiera una enfermedad grave era suficiente para que se preocuparan. Tal vez seguían molestos, tal vez aún me veían como un ingrato, o tal vez, cuando el dinero dejó de llegar con regularidad, dejé de importar. Esa indiferencia dolía más que el dolor físico. Me quedé mirando el techo con moho, con el corazón lleno de vacío y tristeza. El contraste entre el cuidado devoto del anciano, un extraño, y la frialdad de mis padres era insoportable. Quien estaba a mi lado en mi momento más débil no era mi familia de sangre. ¿Por qué me tratan así?, me pregunté, empapando la almohada con lágrimas. El tiempo pasó lento pero implacable. Después de más de una semana, me recuperé lo suficiente para volver a trabajar. El cuerpo aún débil, pero ajustándose poco a poco al viejo ritmo. El anciano seguía igual. Su salud era estable. Continuaba con su rutina diaria, cocinando comidas sencillas, ordenando el pequeño cuarto, a veces murmurando historias fragmentadas de un pasado que ya no comprendía del todo. Su memoria no mejoró. A veces olvidaba mi nombre. A veces me llamaba de otra forma y se detenía. Pero vivía tranquilo en ese espacio familiar a mi lado. Para quedarme más tranquilo cuando salía a trabajar, pegué notas recordatorias por el cuarto. Apaga la estufa, cierra la puerta, toma agua. También escribí la dirección y mi número de teléfono en un papel, lo doblé con cuidado y lo puse en su bolsillo por si salía y no encontraba el camino de regreso. Esas pequeñas cosas no ayudaban a su memoria. Sin darme cuenta, habían pasado casi 2 años desde el día que lo llevé a casa. En esos 2 años, el pequeño cuarto se convirtió en un verdadero hogar. Empleos, seguía ahorrando cada centavo, pero con él ahí, todo se sentía más llevadero. Teníamos rutinas. Por la mañana yo iba a trabajar, él se quedaba en casa. Por la noche comíamos juntos y hablábamos de cualquier cosa. Contaba fragmentos dispersos de recuerdos, un jardín verde, una casa grande, pero nada claro. Yo escuchaba, curioso, sin presionarlo. Mientras tanto, mis padres fueron reduciendo el contacto. Las pocas llamadas desaparecieron. Los mensajes se hicieron raros, luego casi inexistentes. Ese año, en mi cumpleaños, no hubo felicitación. En Navidad, ninguna llamada. Era como si, una vez que el dinero dejó de llegar, mi existencia ya no importara. Revisé el teléfono. El último mensaje de mamá era de hacía 3 meses. ¿Ya mandaste dinero a tus padres? Dolía, pero me fui volviendo insensible. Dejé de llamar, dejé de escribir.
Tal vez esa era mi forma de ser libre. Aún así, la soledad se colaba, sobre todo por las noches. Entonces, un día, todo cambió. Era un domingo por la tarde, raro porque tenía libre. Estaba recostado en la cama mirando noticias en el teléfono. El anciano dormía la siesta en la sala, su respiración suave resonando débilmente. Deslicé la pantalla sin pensar, pasando artículos de actualidad y deportes, hasta que me detuve en un aviso de persona desaparecida en un sitio local. El titular decía que una familia buscaba a Arthur Caldwell, desaparecido desde hacía 8 años. Leí por encima, pero la descripción, edad cercana a los 70 años, problemas de memoria, desaparecido tanto tiempo, me hizo latir el corazón con fuerza. Aproximadamente 5 pies con 9 pulgadas de estatura, cabello plateado, ojos azules, padecía Alzheimer, se había desorientado y no pudo regresar a casa. Me incorporé, con las manos temblando, y bajé hasta la foto. Era una imagen antigua. Un hombre con traje elegante, sonriendo con seguridad, más joven, pero el rostro era inquietantemente familiar. La mandíbula cuadrada, los ojos hundidos, esa sonrisa vaga. Era el anciano que vivía conmigo. Me quedé helado. El teléfono casi se me cae de las manos. Amplié la imagen para asegurarme. Aunque era más joven, con el cabello oscuro salpicado de canas, los rasgos eran idénticos. La pequeña cicatriz en la mejilla derecha, las arrugas alrededor de los ojos. El nombre decía Arthur Caldwell, jefe de una gran dinastía financiera. El artículo explicaba que la familia lo buscaba desde hacía 8 años sin ninguna pista. Había desaparecido tras un viaje de negocios. Ofrecían una gran recompensa por información. Leí el texto una y otra vez, con el corazón golpeando como un tambor. Pensar que aquel hombre sencillo que me cocinaba sopa pudiera ser una figura poderosa me dejó confundido y cauteloso. Era un multimillonario, dueño de un imperio financiero. ¿Cómo había terminado sin hogar en Portland? Miré hacia la sala, donde dormía tranquilo, sin saber nada. Si eso era cierto, la vida de los dos estaba a punto de cambiar de formas inevitables. ¿Lo perdería? ¿O mi vida se pondría de cabeza? Mi mente era un torbellino de emoción y miedo. Entendí que, si lo que había leído era verdad, ya no podríamos seguir viviendo como antes. Esa existencia silenciosa y simple podía terminar en cualquier momento. Me quedé sentado, el teléfono apretado en la mano, la pantalla brillando con la foto de Arthur Caldwell. El corazón me latía como si acabara de correr un maratón, un sudor frío recorriéndome la espalda. El anciano, o Arthur, dormía en la sala, ajeno a la tormenta en mi cabeza. Apagué la pantalla, me levanté y caminé de un lado a otro, tratando de calmarme. El rostro era idéntico. En la foto se veía más joven, seguro, con un traje elegante y una sonrisa poderosa. Mi anciano solo vestía camisetas gastadas y jeans viejos, viviendo con la sencillez de alguien que había encontrado refugio por casualidad. Si él era Arthur Caldwell, entonces ¿qué debía hacer? ¿Avisar a su familia o quedarme callado y dejar que esta vida continuara? El pensamiento me llenó de pánico. No contacté a nadie de inmediato. Necesitaba tiempo para comprobarlo todo, para asegurarme de que no fuera un error. En los días siguientes, aproveché cada momento libre para investigar. En Quickmart, durante el día, pasaba productos mientras mi mente vagaba, esperando que el turno terminara. Por las tardes, repartiendo comida, pedaleaba más rápido, inquieto. Por las noches, en el turno de seguridad, sentado en la caseta oscura, buscaba información en el teléfono. Escribí su nombre en Google y recorrí artículos antiguos, páginas de Wikipedia y perfiles empresariales. Lo que encontré me dejó atónito. Arthur Caldwell era, en efecto, el jefe de una gran dinastía financiera, Caldwell Investments, con miles de millones en activos y sucursales en Estados Unidos y Europa. Una leyenda del mundo de los negocios, famoso por sus tratos astutos y su vida privada reservada. Su desaparición había sido noticia años atrás, en el año 2017, después de un viaje de negocios al noroeste del Pacífico. Desapareció sin dejar rastro. La familia ofreció una gran recompensa. La policía investigó, pero no hubo pistas. Los artículos mencionaban que padecía Alzheimer en etapa temprana antes de desaparecer y que pudo haberse desorientado.
Cada detalle coincidía: edad, estatura, rasgos, incluso la cicatriz en la mejilla. Leí todo una y otra vez, con el corazón desbocado, sintiendo que estaba dentro de una película y no en mi propia vida. «Es real», susurré, con la mente en caos. Aún así, dudaba. Si los contactaba, ¿se iría? ¿Volvería a quedarme solo? Decidí hablar primero con el anciano para ver si había alguna pista. Una noche, después de una cena sencilla de sopa de verduras y pan, nos sentamos a la mesa bajo la luz amarilla que proyectaba sombras largas en la pared. Respiré hondo, con la voz temblorosa. «Señor, ¿conoce a alguien llamado Arthur Calvel?» Levantó la vista, parpadeó lentamente y negó con la cabeza. «El nombre Arthur me suena, pero no lo recuerdo». Tragué saliva y continué. «¿Recuerda algo de su familia? ¿Una casa grande o alguien llamado Emily?» Guardó silencio un momento, los dedos recorriendo el borde de la mesa como si intentara sacar recuerdos de un abismo. «Recuerdo un jardín y niños riendo. Pero no es claro. ¿Quién soy yo? ¿Tengo nietos?» Su voz sonaba perdida y me rompió el corazón. Al final, no recordó nada ni reaccionó al nombre ni a los detalles. Forcé una sonrisa y cambié de tema. «No importa, solo preguntaba por curiosidad». Pero el peso en el pecho era enorme. Él no recordaba, pero su familia sí. No podía quedármelo para siempre, por mucho que quisiera. Después de muchas noches sin dormir, escuchando su respiración suave desde la sala, tomé una decisión. Con el corazón latiendo con fuerza, contacté la información del aviso, un número de teléfono y un correo electrónico. El contacto era Emily Calvel, la nieta de Arthur. Decidí llamar, temiendo que un correo fuera ignorado. El teléfono sonó largo rato. Al final, una voz joven respondió, profesional pero cansada. «Emily Calvel». Respiré hondo. «Hola, mi nombre es Santiago Wright, llamo desde Portland. Vi el aviso sobre Arthur Calvel y creo que está conmigo». Hubo silencio, luego una inhalación brusca. «¿Habla en serio? ¿O intenta estafarnos por la recompensa?» Le conté todo. El día lluvioso, cómo lo encontré en la calle, el hospital, los 2 años cuidándolo. Describí su apariencia, su Alzheimer, cada detalle. Al escucharme, la voz de Emily se volvió temblorosa, entre shock y emoción. «Dios mío. Mi abuelo lleva 8 años desaparecido. Nunca dejamos de buscar. Todo lo que dice coincide. ¿Tiene fotos? Envíemelas». Le mandé fotos de él durmiendo. Emily rompió en llanto. «Es él. Sin duda es él». Mis descripciones la convencieron de que la coincidencia era muy probable. Quiso venir de inmediato a recogerlo y llevarlo a casa. «Iré a Portland ahora mismo. Dígame la dirección». Pero me negué a entregarlo así sin más. Él no podía decidir por sí mismo. Su memoria estaba perdida y yo no conocía a Emily. Temía una estafa o que no estuviera seguro. «Lo siento, no puedo entregarlo de esa manera», dije con firmeza. «Él confía en mí. Yo lo llevaré y nos veremos en persona». Hubo silencio. Luego Emily suspiró. «Entiendo. Tiene razón. Le enviaré la dirección de la casa familiar en California. Por favor, ayúdenos a traerlo de vuelta. Lo estaremos esperando». Tras una breve duda, aceptó y envió la dirección, una villa en los suburbios de San Francisco. De inmediato acomodé mi trabajo, con el corazón lleno de preocupación y emoción. Pedí permiso extendido en Quick Mart para el turno nocturno, prometiendo recuperar horas pese a las quejas de mi jefe. Renté un coche barato, ya que el autobús sería demasiado pesado para él. A la mañana siguiente lo desperté con cuidado. «Señor, hoy vamos a hacer un viaje largo». Asintió sin hacer preguntas. Salimos de Portland bajo una lluvia ligera, él sentado en el asiento del copiloto, mirando por la ventana con la mirada vacía. El viaje de 10 horas nos llevó por carreteras interminables, pasando de los bosques verdes de Oregón a las colinas y montañas de California. Yo conducía con la mente acelerada. ¿Recordaría su hogar? ¿Sería Emily real? La tensión aumentaba en cada parada. Lo observaba, temiendo que se alterara. Cuando llegamos al final de la tarde,
vi una villa grande y discreta, muy bien resguardada. Rejas altas de hierro, cámaras por todas partes, jardines verdes y cuidados. El corazón me latía con fuerza, las manos apretando el volante. Apenas entramos al terreno, el anciano tuvo reacciones extrañas, casi instintivas. Caminó más despacio, mirando alrededor con más atención de lo habitual. En sus ojos apareció un destello de familiaridad. «Este lugar, creo que lo conozco», murmuró, aferrándose a mi brazo con más fuerza. Emilia Caldwell salió a recibirnos. Era una mujer joven, de unos 25 años, de cabello castaño largo, vestida con sencillez, pero con una elegancia natural que no pasaba desapercibida. Su actitud inicial fue reservada y desconfiada al verme, un hombre extraño que traía de vuelta a su abuelo. «¿Eres Santiago?», preguntó con frialdad. Tomé la iniciativa y le expliqué brevemente la situación de su abuelo durante los últimos años, el día en que lo encontré, cómo lo salvé, los cuidados que recibió y por qué había decidido traerlo personalmente. No quería que él se sobresaltara. Él confiaba en mí. Emilia escuchó en silencio y poco a poco su mirada se fue suavizando. Frente a frente, lo reconoció casi de inmediato, aunque su memoria ya no estuviera intacta. Lo llamó abuelito con cariño, rompió en llanto y lo abrazó con suavidad. El anciano no dijo su nombre correctamente, pero respondió con familiaridad, acariciándole el cabello, visiblemente más tranquilo cerca de ella. Para tranquilizarme, Emilia hizo que el abogado de la familia y el médico privado verificaran los registros de personas desaparecidas. Sacaron fotografías antiguas, marcas identificativas, historiales médicos almacenados, una prueba rápida de ADN, huellas dactilares y, finalmente, confirmaron legalmente que el anciano era Arturo Caldwell. «Coincidencia del 100%», dijo el abogado con tono profesional. Exhalé aliviado, aunque el corazón se me sentía pesado. Cuando me preparaba para irme y despedirme, el anciano se mostró confundido y ansioso. Se aferró a mí, apretándome la mano de forma instintiva, murmurando que no me fuera, con los ojos llenos de pánico. Al ver eso, Emilia comprendió que incluso en su antigua casa, Arturo seguía viéndome como su ancla más segura. «Quédate un poco más. Danos la oportunidad de agradecerte», dijo con la voz cargada de emoción. Nuestro primer trato fue cauteloso. Ambos nos observábamos y evaluábamos. Ella vio que no tenía segundas intenciones, que no exigía ninguna recompensa. Y yo vi que realmente se preocupaba por el bienestar de su abuelo, no por el poder ni el dinero. Hablamos brevemente, intercambiamos números de teléfono y me fui con una sensación extraña de anticipación. La vida había cambiado, y sabía que aquello era solo el comienzo. Justo cuando me preparaba para salir y despedirme de Arturo, así debía llamarlo ya, un hombre de mediana edad entró apresuradamente por la puerta principal, intentando mantener una apariencia de autoridad. Tendría unos 50 años, el cabello entrecano cortado al ras, traje gris elegante y una mirada afilada como cuchillos. Emilia lo presentó de inmediato, con la voz ligeramente tensa. «Este es Ricardo Caldwell, el hijo mayor de mi abuelo. Ha dirigido el imperio familiar todos estos años mientras él estuvo desaparecido». Ricardo se quedó inmóvil al ver a Arturo, a su padre, con una expresión que jamás olvidaré. Durante un segundo se congeló, y el pánico cruzó su rostro de forma demasiado evidente. Sus ojos se abrieron, los labios se le tensaron, como si estuviera viendo un fantasma y no a su padre regresando tras tanto tiempo. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Algo no encajaba. No era el reencuentro alegre que yo había imaginado. Al cabo de unos segundos, Ricardo recuperó la compostura y forzó una sonrisa rígida. Luego clavó la mirada en mí con evidente desconfianza, como si yo fuera un intruso. Llamó a su padre en voz alta, con una calidez artificial, y se acercó para abrazarlo de manera torpe. Arturo apenas asintió, sin mostrar una reacción clara. Después, Ricardo se giró hacia mí con un tono helado. «¿Quién es usted? ¿Por qué un extraño trae a mi padre de vuelta sin pasar por la familia?» Tragué saliva, intentando mantener la calma, y expliqué brevemente. «Soy Santiago Wright. Cuidé de él durante los últimos 2 años en Portland. Lo encontré en la calle, lo ayudé y lo traje aquí porque Emilia se puso en contacto conmigo». Ricardo frunció el ceño,
analizándome como si estuviera haciendo cálculos. Cuando supo que había sido Emilia quien me contactó y que había autorizado que yo lo trajera personalmente, su actitud cambió por completo. Se volvió hacia ella con voz cortante. «Emilia, ¿qué has hecho? ¿Por qué manejaste algo tan importante por tu cuenta sin informarme a mí ni a la familia? Has dejado que todo se salga de control». La atmósfera se tensó de golpe, como una cuerda a punto de romperse. Emilia intentó mantener la calma. Tenía el rostro enrojecido, pero la voz firme. «Solo prioricé la seguridad y el bienestar de mi abuelo. Santiago lo salvó y cuidó de él durante 2 años. No quise correr riesgos». Ricardo negó con la cabeza, alzando la voz. «Actuaste de forma emocional. Permitiste que un extraño interviniera en asuntos internos de la familia sin pensar en las consecuencias. ¿Te das cuenta de lo grave que es esto?». Yo permanecí allí, inquieto, comprendiendo que la reacción de Ricardo no tenía nada que ver con los cuidados que Arturo había recibido, ni con los años de enfermedad, soledad y abandono, sino únicamente con el hecho de que su regreso no había estado bajo su control. Era como si Arturo fuera una pieza inesperada que aparecía de pronto y desordenaba su tablero. Me despedí rápidamente y salí de aquella mansión con una pesada sensación de mal augurio. La familia de Arturo estaba muy lejos de la imagen armoniosa y ordenada que su riqueza proyectaba. Bajo la fachada de la villa lujosa y los jardines exuberantes se escondían intrigas. Regresé a Portland con la mente hecha un torbellino, preguntándome si de verdad estaría seguro allí. En los días siguientes no pude quedarme tranquilo. Aunque racionalmente ya no tenía ninguna responsabilidad, Arturo se había convertido en parte de mi vida. Era el hombre que me cuidó cuando estuve enfermo, que me esperaba para cenar, que llenó de calidez mi cuarto frío. Me comuniqué con Emilia con frecuencia, por mensajes y llamadas, preguntando por él. «¿Cómo está? ¿Se encuentra bien?», le preguntaba con voz preocupada. Al principio, ella respondía con cautela, dando solo información básica y evitando asuntos familiares. «El abuelo está bien, descansando. Gracias por preocuparte». Su tono era educado, pero distante, como si ocultara algo. No insistí. Solo enviaba mensajes periódicos, con la esperanza de que no se sintiera solo en aquel lugar desconocido. Sin embargo, con el tiempo empecé a notar señales inquietantes. Sus respuestas se volvieron más cortas, las llamadas menos frecuentes, y a veces dudaba antes de contestar. El abuelo se está adaptando, pero las cosas están un poco complicadas. Mi corazón se aceleraba cada vez que leía esos mensajes. Algo estaba ocurriendo, y temía que él estuviera siendo arrastrado a ello. No hice preguntas invasivas. Solo me importaba saber si Arturo estaba estable y se sentía seguro. «Mientras esté sano, yo estaré tranquilo», le escribí. Mi paciencia y la ausencia total de segundas intenciones fueron cambiando poco a poco la percepción de Emilia sobre mí. Tras unas semanas, empezó a abrirse más. Una noche, me llamó tarde. Su voz sonaba cansada. «Santiago, tú fuiste el único que estuvo con mi abuelo cuando estaba en su peor momento, sin buscar dinero ni estatus». Exhalé aliviado, sintiendo un calor extraño en el pecho. Después de varias conversaciones así, Emilia comenzó a confiar plenamente en que yo ponía los intereses de Arturo por encima de todo. Entonces empezó a contarme lo que realmente estaba sucediendo en la familia. «Desde que el abuelo volvió, Ricardo controla cada aspecto de su vida», me dijo con la voz temblorosa. «No lo dejan salir, siempre está vigilado. ¿Qué come? ¿A quién ve? Todo pasa por otros con la excusa de cuidar su salud». Mi corazón se encogió al escucharla. Poco a poco fue revelando más. Documentos antiguos sobre bienes y control administrativo estaban reapareciendo, generando disputas dentro de la familia. Ricardo había firmado muchos contratos durante los 8 años en que el abuelo estuvo desaparecido. Ahora, con Arturo de vuelta, esas decisiones podían ser revisadas. Su regreso significaba una amenaza directa al control de Ricardo y a los intereses de su esposa Margarita y de su hijo Lucas, quienes se habían beneficiado de ese poder. Ha contratado médicos privados para vigilarlo las 24 horas, pero sospecho que no es solo por cuidado, añadió. Hay reuniones a puerta cerrada y me están dejando fuera.
Comprendí entonces que el regreso de Arturo no era solo una reunión familiar. Era un acontecimiento capaz de alterar todo el equilibrio de poder. La dinastía Caldwell, con su enorme imperio financiero, era ahora un tablero de ajedrez, y Arturo era el rey que había vuelto a la vida de forma inesperada. «Ahora que está en casa, ¿es feliz?», le pregunté con preocupación. Ella suspiró. «Pregunta mucho por ti. Te llama el buen nieto». Pero a Ricardo no le gusta. Dice que el abuelo necesita descansar y no ver a extraños. Esa inquietud me impidió apartarme del todo. Aunque ya no tenía una responsabilidad directa, seguía trabajando en mis 3 empleos en Portland y viviendo en el pequeño cuarto alquilado, que ahora se sentía más vacío que nunca. Mis pensamientos, sin embargo, estaban siempre en California. Por las noches me desvelaba pensando en él. El hombre que me preparaba sopa cuando estaba enfermo, ahora quizá aislado en una villa lujosa. Empecé a preguntarme seriamente si podía quedarme de brazos cruzados mientras la persona que me protegió en mi momento más vulnerable quedaba atrapada en un conflicto silencioso y peligroso. ¿Qué debo hacer?, me preguntaba, con el corazón acelerado. Cada mensaje de Emilia me llenaba de ansiedad, temiendo malas noticias. El reencuentro no había sido la imagen perfecta que imaginé. Estaba lleno de sombras, y sabía que estaba a punto de verme involucrado. Viví esos días en un estado de limbo, como caminando por una cuerda floja entre 2 rascacielos. Durante el día, en el Kickmart, pasaba productos con las manos temblorosas, la mente lejos, pensando en Arturo. Por las tardes, repartiendo comida, el viento frío golpeándome el rostro, pedaleaba más rápido, con el corazón lleno de preocupación. ¿Estaría solo? ¿Le estaría haciendo algo Ricardo? Por las noches, en el turno de seguridad, sentado en la caseta oscura, revisaba el teléfono sin parar esperando un mensaje de Emilia. El cuarto alquilado estaba más vacío que nunca. Ya no había murmullos, ni el olor cálido de la sopa. Cocinaba solo, comía rápido y me acostaba despierto, imaginando las intrigas dentro de la familia Caldwell. Sabía que no pertenecía a su mundo de villas, abogados y poder. Pero Arturo ya era parte de mí, y no podía abandonarlo. Unos días después, Emilia me contactó por iniciativa propia. Era tarde, acababa de llegar a casa tras el turno nocturno, agotado. El teléfono sonó y su voz se escuchó más urgente de lo habitual. «Santiago, sé que esto no te involucra directamente, pero necesito hablar contigo». Un mal presentimiento me recorrió el cuerpo. Emilia me dijo que el cuidador de toda la vida de su abuelo, una enfermera de confianza muy cercana a él, había sido reemplazada de repente sin explicación clara, sustituida por alguien nuevo elegido por Ricardo. «Estoy muy desconfiada», susurró. «Cada vez posponen más mis visitas con excusas de que el abuelo no está lúcido. Solo me permiten encuentros breves y supervisados». Me dejé caer sobre la cama, apretando el teléfono, imaginando a Arturo, el hombre que me hacía sopa con tanto cuidado, ahora aislado en su propia casa. Según Emilia, se mostraba más retraído, con poco contacto con personas conocidas y en un estado constante de fatiga. «Duerme mucho y olvida más cosas que antes», dijo con preocupación. «Creo que es por la medicación, pero el tío Ricardo dice que es solo la edad». También confesó que la estaban apartando de las decisiones, a pesar de ser familia directa y haber sido antes representante legal. «Me excluyen de las reuniones, dicen que soy muy joven, muy emocional. Él controla todo». La rabia me hervía por dentro. Entonces Emilia reveló algo más grave. Ricardo estaba preparando un poder notarial completo para que Arturo lo firmara, transfiriéndole todo el control legal y financiero con el argumento de que ya no era capaz de gestionar sus bienes. «Los documentos ya están listos», susurró, desesperada. «Si el abuelo firma, Ricardo lo tendrá todo. Tengo miedo de que lo estén presionando». Apreté los dientes, imaginando a Arturo, con la memoria perdida, acorralado. «¿Qué hago ahora?», me preguntó. «Necesito tu consejo». Intenté tranquilizarla. «Sigue observando de cerca. Estoy aquí, listo para ayudar». Pero por dentro, sentía que se acercaba una tormenta. En las noches siguientes casi no dormí, imaginando los peores escenarios. Arturo aislado, obligado a firmar, despojado de toda autonomía.
No era abogado ni tenía dinero, pero sabía que debía protegerlo. Él me dio calor cuando mi propia familia me dio la espalda. Una tarde, todo estalló. Estaba repartiendo en Portland, sudando bajo un sol débil, cuando mi teléfono sonó sin parar. Era Emilia, casi llorando. Santiago, acabo de enterarme. Están por firmar los papeles esta misma tarde. El poder notarial está listo. Esperan hacerlo cuando el abuelo esté más débil. Intenté intervenir, pero me bloquearon. Dicen que es una decisión interna. El corazón se me detuvo. Las manos me temblaban tanto que casi dejo caer la bolsa de comida. Lo están obligando a firmar, suplicó. Ven ahora mismo. Si llegamos tarde, el abuelo ya no estará protegido. Te necesito. Sin pensarlo, abandoné el turno, pedí un permiso de emergencia y corrí al coche. Con el corazón golpeando como un tambor de guerra, conduje hacia la Villa Caldwell en California. El viaje de 8 horas se me hizo eterno. Solo paré a cargar gasolina, con la mente llena de imágenes de Arturo siendo forzado. Cuando llegué a la reja de la villa y toqué el timbre con urgencia, la tensión se sentía en el aire. Emilia abrió, pálida, y me llevó al gran salón, donde todos estaban reunidos alrededor de una mesa de madera pulida, llena de papeles. Ricardo me enfrentó de inmediato, rojo de ira. ¿Quién se cree usted? ¿Cómo se atreve a irrumpir aquí? Váyase ahora mismo. No tiene derecho a interferir. Respiré hondo, firme a pesar del miedo. Soy Santiago Wright. Salvé y cuidé de Arturo durante 2 años. Estoy aquí porque Emilia me llamó. Y por él. Margarita Caldwell, su esposa, una mujer de mediana edad con maquillaje pesado y ropa de diseñador, habló con tono ácido. Un extraño como tú. Seguro vienes con malas intenciones. Lárgate. Su hijo Lucas Caldwell, un joven de unos 20 años, postura arrogante y cabello engominado, sonrió con desprecio. Alguien como tú debería irse antes de que llamemos a seguridad. Apreté los dientes, conteniendo la rabia, y miré a Arturo. Estaba sentado, cansado, sosteniendo un bolígrafo con la mano temblorosa. Emilia avanzó y se colocó frente a él y la mesa, con las manos temblando, pero la voz firme. Basta. Mi abuelo no está firmando nada de manera voluntaria. Ha sido aislado, controlado, incluso con su medicación. Esto no es protección, es coerción. Se volvió hacia todos sin dudar. Tengo pruebas, historiales médicos retenidos, visitas retrasadas sin razón y el cambio repentino de cuidadora justo antes de hoy. No es coincidencia. La sala estalló en protestas. Entonces di un paso al frente. Arturo alzó la vista y me miró más tiempo de lo habitual. Lentamente soltó el bolígrafo, como si le diera miedo. Tú eres el bueno, murmuró. No quiero firmar. No entiendo esto. No me obliguen. Ese gesto lo cambió todo. Ricardo avanzó furioso. No está lúcido. Es evidente. Margarita lo secundó de inmediato. Esto es asunto interno de la familia Caldwell. Los extraños no tienen derecho a interferir. Lucas cruzó los brazos, burlón. Está claro. Este tipo lo ha manipulado todo este tiempo. Arturo se encogió en la silla, aferrándose a mi mano como a un salvavidas. Emilia se colocó por completo delante de él, con una firmeza absoluta. Nadie tiene derecho a continuar con esto. Mi abuelo no está dando su consentimiento. Cualquier firma en este estado sería inválida. Miró a Ricardo sin apartar la vista. Esto es abuso a un adulto mayor y no lo permitiré. El silencio cayó sobre la sala. Nadie volvió a acercar el bolígrafo. Delante del abogado, las enfermeras y todos los presentes, Arturo decidió irse con Emilia y conmigo. Caminó despacio, pero decidido, apretándome la mano, pese a los gritos de Ricardo. Esto es una traición. Margarita lloriqueaba. Emilia, estás destruyendo a la familia. Lucas insultaba. Salimos bajo la lluvia, corriendo hacia el coche. Después, Emilia organizó de inmediato el traslado de Arturo a una casa distinta, más pequeña, discreta e independiente, en las afueras, lejos del control de Ricardo. Llegamos de noche.
Arturo estaba cansado, pero tranquilo a mi lado. Gracias por venir a ayudarme y ayudar a mi abuelo, susurró Emilia. Comprendí que ya no estaba protegiendo solo a una persona. Había entrado de lleno en una lucha de poder de una familia a la que nunca pertenecí. Sentado en la nueva casa, viéndola organizar todo, sentí miedo y anticipación. Ricardo no se detendría. Aquello era solo el inicio de la tormenta. Pero al ver a Arturo dormir en paz, supe que había hecho lo correcto. No luchaba por mí. Luchaba por él, el hombre que me enseñó lo que era la verdadera bondad. Después del caos en la villa Calvel, decidí quedarme en la nueva casa con Arturo. Era una villa más pequeña y discreta, en las afueras de San Francisco, rodeada de jardines verdes y altos muros que la aislaban del ruido del mundo. Emilia la había alquilado a través de una inmobiliaria privada para evitar que Ricardo la encontrara. Organicé mis asuntos en Portland, pedí una ausencia prolongada, aceptando incluso el riesgo de perder mis trabajos, y me mudé allí temporalmente. Por favor, quédate y ayúdame a cuidar al abuelo, me pidió Emilia con gratitud. Asentí, preocupado pero decidido. Volví a cuidarlo como antes, manteniendo rutinas familiares para ayudarlo a estabilizarse poco a poco. Cada mañana me levantaba temprano para preparar té caliente y darle sopa sencilla de carne, igual que en Portland. Seguía débil y con la memoria perdida, pero se acostumbraba a mi presencia. Mi buen nieto, murmuraba, apretándome la mano mientras mirábamos el jardín desde la ventana. Esos momentos me reconfortaban y al mismo tiempo me recordaban que seguíamos en medio de la tormenta. Limpiaba la casa, lo ayudaba a bañarse y le contaba historias al azar sobre los días lluviosos de Portland para que no se angustiara en el entorno nuevo. Sonreía con esa chispa conocida en los ojos y yo sabía que estaba haciendo lo correcto, manteniéndolo a salvo de la soledad. Emily nos visitaba con frecuencia. Llegaba desde la ciudad conduciendo ella misma, trayendo fruta fresca y suplementos. Supervisaba la salud de Arturo, le tomaba la presión, consultaba con la enfermera privada y al mismo tiempo me contaba en voz baja lo que estaba ocurriendo dentro de la familia. Nos sentábamos en la pequeña cocina, tomando café negro, hablando en susurros para que él no escuchara. Richard está teniendo reuniones a puerta cerrada con abogados, me dijo Emily, con el rostro pálido. No van a soltar esto tan fácilmente. Los dos entendíamos que el bando de Richard no aceptaría la derrota y que la confrontación apenas estaba comenzando. Emily me confesó que, durante años, había reunido en silencio documentos sobre las irregularidades de Richard mientras dirigía la empresa durante la desaparición de Arturo. Su voz temblaba. Lo sospeché durante mucho tiempo, pero no me atreví a actuar. Los documentos incluían decisiones financieras turbias, transferencias de millones a cuentas offshore, desvío de beneficios hacia empresas fantasma gestionadas por Margaret y Lucas y contratos firmados en nombre de Arturo sin autorización real. Richard vendió participaciones sin tener facultades para hacerlo, susurró Emily, mostrándome fotografías de documentos en su teléfono. Sentí que el corazón se me aceleraba al comprender la magnitud de todo aquello. No se trataba de un simple conflicto familiar. Era un fraude de miles de millones. Durante mucho tiempo, Emily había elegido el silencio para no destruir a la familia, esperando que todo pudiera resolverse internamente. Creí que podía hacerlo entrar en razón, dijo, con los ojos enrojecidos. Pero ya no. Tengo miedo de perder a mi abuelo. Después de ver a Arturo aislado, temblando, a punto de perder toda autonomía, negándose a sostener un bolígrafo, Emily comprendió que su silencio solo lo ponía en mayor peligro. No puedo permitir que esto continúe, dijo con firmeza. Decidió presentar todas las pruebas ante las autoridades, convencida de que era la única forma de proteger a Arturo y terminar con el control de Richard. Yo la apoyé mientras preparábamos los archivos, fotocopiando documentos, redactando informes detallados, con el corazón encogido por la tensión. ¿Nos creerán?, pregunté, con las manos temblorosas al sostener el montón de papeles. Emily asintió. Sí, porque es la verdad. A través de un abogado privado, enviamos los documentos al FBI y a la Comisión de Bolsa y Valores. La espera fue angustiante. Cada día parecía un año. Revisaba el teléfono constantemente, temiendo que Richard lo descubriera y tomara represalias. Las autoridades actuaron mucho más rápido de lo que esperábamos.
Apenas unas semanas después, agentes visitaron la nueva casa. Entrevistaron a Emily y a mí, revisaron los registros médicos de Arturo, analizaron transacciones, decisiones administrativas y documentos legales del periodo en que él estuvo desaparecido. Miles de páginas de correos electrónicos, contratos e informes bancarios. Vi a Emily trabajar sin descanso, aportando cada prueba adicional. Mi corazón oscilaba entre el miedo y la esperanza. La prensa no tardó en hacerse eco. Lo que había sido un asunto interno se convirtió en un espectáculo público. Los titulares gritaban: regresa multimillonario desaparecido y destapa fraude familiar. Los noticieros analizaban la historia de los Caldwell. Veía en la televisión imágenes de Arturo, envejecido y desorientado, junto a fotos de Richard seguro y arrogante. La indignación pública creció. Las acciones de Caldwell Investments se desplomaron y la presión sobre Richard se volvió insoportable. Richard, junto con Margaret y Lucas, ofreció una conferencia de prensa negando todas las acusaciones, alegando difamación y motivaciones personales. Lo vi en directo desde la casa. Richard habló con semblante grave. Esto es un complot de personas envidiosas que quieren arrebatarme el control. Mi padre padece Alzheimer. No está en pleno uso de sus facultades. Margaret lloró frente a las cámaras. Solo intentábamos protegerlo. Lucas añadió con desprecio. Emily solo busca poder. Al mismo tiempo, comenzaron las campañas de desprestigio. Presentaban a Emily como una ambiciosa y a mí como alguien que explotaba la condición de Arturo. Los tabloides publicaron titulares crueles: hombre misterioso de Portland, oportunista o héroe. Investigaron mi pasado, mis 3 trabajos, mi origen humilde en Idaho, insinuando que buscaba dinero o recompensas. Leí todo con las manos temblando, sintiendo que me desgarraban por dentro. Emily me escribió furiosa. Yo elegí el silencio. No hablé con la prensa. No di entrevistas. Me quedé cuidando de Arturo, alimentándolo, contándole historias, protegiéndolo del caos. La investigación se prolongó durante meses. Agentes entraban y salían constantemente. Emily y yo cooperamos en todo, aunque el miedo nunca desapareció. ¿Serían suficientes las pruebas? ¿Richard lograría comprar su salida? Finalmente, el juicio se abrió en un tribunal federal en San Francisco. Me senté en las últimas filas, con los puños apretados. Arturo entró acompañado por una enfermera, con la mirada perdida. Uno a uno salieron a la luz los delitos: mala gestión financiera, abuso de poder, coerción a un adulto mayor. El fiscal presentó contratos falsificados, transferencias a empresas pantalla, firmas hechas en nombre de Arturo sin autorización, correos electrónicos, actas de reuniones, informes bancarios. Todo se acumulaba. Richard escuchaba con el rostro ceniciento, mientras sus abogados repetían que todo había sido un malentendido. El ambiente en la sala era eléctrico. Periodistas escribiendo sin parar. Yo apenas respiraba, esperando el veredicto. El fallo fue contundente. Richard Caldwell fue condenado a 14 años de prisión federal por fraude financiero, abuso de poder y coerción a un adulto mayor. Margaret recibió 6 años como cómplice. Lucas fue sentenciado a 3 años de libertad condicional y obligado a devolver todas las ganancias ilícitas. El mazo golpeó. Richard se desplomó. Margaret rompió en llanto. Lucas quedó pálido. Yo exhalé profundamente. Lloré, no de alegría, sino de alivio. Tras el veredicto, Emily y yo, junto con los abogados, devolvimos a Arturo a la villa principal. La casa, ahora sin la presencia de Richard, se sentía en paz. El control del imperio familiar fue restituido conforme a la voluntad original de Arturo. Emily asumió la dirección provisional con el respaldo del consejo. Comprendí que nadie había ganado realmente. Solo se había restaurado el derecho de Arturo a vivir y decidir sobre su propia vida. Lo observé sentado en el jardín, sonriendo vagamente, y supe que todo había valido la pena. La familia Caldwell entró en una nueva etapa. Yo me preparaba para cerrar mi papel como forastero. Pero una pregunta seguía latiendo en mi pecho: ¿duraría esa paz? Con el tiempo, todo se estabilizó. Richard y su familia en prisión. Contratos anulados.
La empresa reestructurada bajo la supervisión de Emily. La vida comenzó a recuperar un ritmo más normal. Arturo permaneció en la villa principal, con salud estable, aunque su memoria seguía perdida. Emily asumió formalmente el liderazgo, apoyada por un nuevo consejo, y me llamaba con frecuencia. El abuelo pregunta mucho por ti, me decía con una voz cálida. Yo seguía viviendo en la casa discreta y lo cuidaba los fines de semana. Poco a poco, sentí que debía volver a Portland, a mi vida sencilla, lejos de luchas de poder. No pertenecía a ese mundo de juntas, abogados y cifras astronómicas. Yo era solo Santiago Wright, el hombre que una vez trabajó en 3 empleos para sobrevivir. Una tarde, sentados en el jardín con Arturo acariciando las flores, Emily me miró con seriedad. Santiago, quiero ofrecerte un puesto en la empresa familiar. No por obligación, sino porque tienes capacidad. He visto lo trabajador y confiable que eres. Me quedé paralizado. Trabajar en Calvel Investments, en oficinas de cristal, en reuniones con inversionistas. Negué de inmediato. Gracias, pero no. Quiero una vida tranquila en Portland. Estoy cansado de estas luchas. Emily no insistió, pero sus palabras quedaron flotando. Piénsalo. El abuelo te necesita cerca. Y yo también. Aquello me persiguió durante noches enteras. Volver a Portland significaba soledad, el cuarto frío, los trabajos agotadores. Con la insistencia de Emily y el cariño de Arturo, que me tomaba la mano murmurando buen nieto, acepté intentarlo. De acuerdo, lo intentaré, dije con la voz temblorosa. Aprendí todo desde cero. Operaciones complejas, análisis de inversiones, gestión de personas. La oficina de Calvel Investments, en el centro de San Francisco, con ventanales de piso a techo frente a la bahía, era otro mundo. Emily me guiaba con paciencia. Yo estudiaba hasta tarde, trabajaba horas extra, demostrando mi valía tarea por tarea. Al principio, mis compañeros me miraban con desconfianza. Un tipo sin títulos prestigiosos. Pero con el tiempo, respetaron mi ética de trabajo y mi responsabilidad. En una crisis de proyecto, me quedé hasta tarde corrigiendo un error crítico y salvé la situación. Buen trabajo, me dijo un gerente, dándome una palmada. Poco a poco, asumí responsabilidades mayores, asistí a reuniones del consejo y sentí que estaba construyendo una nueva vida. Entre Emily y yo, los sentimientos crecieron de forma natural. Conversaciones después del trabajo, caminatas con Arturo, momentos sencillos. Él nos observaba con una satisfacción tranquila. Decidimos casarnos sin ostentación, como una elección sincera. La boda fue sencilla, en la villa, con pocas personas. Arturo en primera fila, sonriendo. Intercambiamos anillos simples y votos breves. Prometo cuidar de quienes amamos, en la fortaleza y en la fragilidad. Después, nos mudamos a la villa principal. Aquella casa, antes llena de conflictos, se transformó en un hogar. El jardín se volvió nuestro refugio. Cuidábamos de Arturo cada día, manteniendo rutinas que le daban calma. Más tarde, Emily dio a luz a una niña sana y hermosa. La llamamos Clara, que significa luz y paz. Arturo la mecía suavemente, tarareando canciones olvidadas. Yo los miraba, conmovido, recordando el camino recorrido. Una tarde tranquila, observando a Arturo jugar con Clara en el jardín, comprendí que, después de todo, había encontrado algo que nunca tuve antes, una familia verdadera. La cálida luz de la tarde se filtraba entre las hojas. Clara se reía mientras Artur la perseguía por el jardín. Yo estaba junto a la ventana, con el corazón latiendo con fuerza, lleno de emoción. Los recuerdos me invadieron. El día lluvioso en que lo salvé en la calle, la decisión de llevarlo a casa, la tensa batalla legal y ahora un hogar lleno de risas. Me di cuenta de que la bondad no siempre recibe recompensa de inmediato, pero siempre conduce a relaciones que realmente valen la pena. Al reflexionar sobre ese viaje, sentí un estremecimiento de realización. Si no hubiera intervenido aquel día lluvioso, todavía estaría solo en Portland. Comprendí que la familia no es un lugar que ata a las personas por obligación o por la sangre. La familia es donde elegimos quedarnos, donde se nos respeta y protege en nuestros momentos más vulnerables. Algunos comparten nuestra sangre, pero se alejan,
Otros, que eran extraños, se convierten en nuestros anclas en los días más oscuros. Lo que realmente importa no es el lugar donde nacimos, sino quien está dispuesto a tomar nuestra mano cuando todo se vuelve difícil. Mi historia termina con una lección sencilla, pero que aprendí a un alto precio. Vive con bondad, pero no te pierdas a ti mismo. Está bien ayudar a los demás, pero también hay que saber proteger nuestros propios valores y límites. Solo así la bondad no se convierte en una carga y la vida verdaderamente nos pertenece.